Mire, señor presidente, le agradezco muchísimo esta gentileza que usted tiene hacia mi persona y estos aplausos de los asambleístas son para usted. He de iniciar mi intervención agradeciendo su gentileza, señor presidente, y saludando, como siempre lo hago, de la manera más comedida a todos los compañeros asambleístas. Y en primer lugar, me he de referir al título de esta ley. Como todo en la Revolución Ciudadana, como todo en esta década ganada, que para muchos es perdida, aquí nos llenamos de frases grandilocuentes y de títulos que a la larga no se ajustan a la verdad. Y esta ley orgánica para impulsar la reactivación económica está alejada de la verdad. Si usted impulsa algo, es algo que ya existe. Y yo pregunto a los asambleístas de aquí del Pleno, ¿qué reactivación económica queremos impulsar? Si lo que aquí hay y existe es una gravísima crisis económica. Y para salir de esa crisis económica, esta ley presentada no nos sirve para nada. Y yo voy a estar de acuerdo con lo que dijo Patricio Donoso. Unos artículos más, otros artículos menos. Felicito a la comisión, obviamente yo tengo que felicitar el trabajo que han hecho. Han quitado algunos artículos, algunas cosas han rebajado, etcétera. Muy bien, pero eso no nos soluciona el problema. Y yo voy a sugerirle al asambleísta ponente que cambiemos de nombre a esta ley, pues, que en alguna vez en la vida seamos coherentes con lo que estamos proponiendo. ¿Qué les parece, señores asambleístas, que esta ley se llame Ley Orgánica para recaudar más impuestos para mantener un Estado obeso, despilfarrador y corrupto? Porque eso es lo que ha pasado en los últimos años. Y aquí que no vengan con hipersensibilidades, que no nos digan que podemos hablar de corrupción porque nos quieren sancionar. ¿Y de qué vamos a hablar en todo caso con todo lo que ha pasado en el país en estos últimos años? Y este proyecto, señor presidente, lo que busca es recaudar más impuestos. ¿Y para qué recaudar más impuestos? Para mantener un gasto corriente altísimo que en este presupuesto del año 2018 se incremente en alrededor de 350 millones de dólares. Y para aumentar el gasto en bienes de capital y servicios, más vehículos, más computadoras, más edificios, cuando el país está prácticamente al borde de la quiebra, y eso es la verdad, porque tenemos que destinar. Y así fue el presupuesto del 2017 y así es el presupuesto de este año, 10.500 millones de dólares para pago de la deuda. Y aquí nos vienen y nos quieren engañar y decirnos que la deuda es solo de 28.000 millones de dólares. Y si así fuese, ¿por qué razón destinamos 10.500 millones de dólares para deuda? O sea, esto significa que en 2 años vamos a terminar de pagar la deuda. No, señores, nos endeudaron en exceso y ahora tenemos que pagar y destinar prácticamente todo lo que los ecuatorianos con gran sacrificio recaudamos y mandamos al SRI para solamente pagar la deuda externa. Y si usted suma deuda externa más esa enorme burocracia que se creó en los últimos años, casi 21.000 millones de dólares, y nos quieren hablar de reactivación económica. Esas son las cifras que tenemos que darles a conocer a los ciudadanos ecuatorianos. Basta de palabras lindas y de títulos falsos. La verdad es que este país está al borde de la quiebra. Y por eso el presidente, el licenciado Moreno, en 6 meses de gobierno, tiene que endeudarnos en 6.000 millones de dólares adicionales. Y si aquí la Asamblea haría cumplir la ley, ya hubiera llamado aquí al Frente Económico por haber incumplido la ley y por haber sobrepasado el 40% que la propia ley que ustedes crearon determina
como tope máximo al endeudamiento total, por favor, porque ustedes inventaron la deuda agregada, la deuda consolidada, ni sé qué títulos lindos, como siempre, la deuda total. Y no solamente al actual Frente Económico, a mí me gustaría ver acá a ese comité de deuda que actuó en los últimos años y que permitió este desastre para la economía del Ecuador. Entonces, más gasto corriente, más gasto en bienes y servicios y menos gasto en inversión. Y así quieren que se reactive la economía. No se va a reactivar la economía, señor presidente, si no tenemos una ley que verdaderamente incentive la inversión privada, que genere confianza en la inversión, que traigamos recursos del exterior para que se generen más fuentes de empleo, porque ya la fuente de empleo del sector público está totalmente vedada. Ya no da más del Estado ecuatoriano para más contratación. Y aquí también, obviamente, dentro de esta ideología del socialismo del siglo XXI, esa animadversión al empresario grande. Al empresario grande hay que atacarle. Al que ha creado una empresa progresista y que genera empleo, hay que ponerle más impuestos. No, qué bueno sería que todos seamos empresarios grandes y generemos trabajo en el Ecuador. Basta de impuestos, señores, y no es que no queremos pagar, no es que no se pague impuestos, casi 15,000 millones de dólares y está muy bien. Esos impuestos debemos pagarlos, pero si ese dinero fuese bien invertido, si no se botaran 1.500 millones de dólares en aplanar 1.500 hectáreas en esa tristemente célebre refinería del Pacífico. Entonces, por favor, exijamos que el gobierno tenga corresponsabilidad, porque aquí hablamos de la corresponsabilidad del sector privado. ¿Qué más corresponsabilidad que 15,000 millones de dólares en tributos? ¿Y qué recibimos a cambio? Despilfarro, corrupción, ineptitud. Esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos que decirles a los ciudadanos. Basta de títulos que no nos dicen la verdad. Y yo comparto con el criterio de la distinguida asambleísta Montaño. Hay que devolverle este proyecto al señor presidente Moreno, porque con este proyecto no va a lograr reactivar nada. Va a seguir mandándonos a el estancamiento económico. Las empresas no van a invertir más dinero en este país y lo que se necesita es inversión, reactivación económica, creación de fuentes de trabajo. Y por último, en esta manía que tienen los socialistas del siglo XXI de meterse en todo lo que hacemos los ciudadanos ecuatorianos, por poco quieren decirnos hasta qué hora hemos de ir al baño y en dónde hemos de ir al baño. Quieren crear un impuesto al retiro de dinero en efectivo. Ya lo dijo Patricio Donoso, si se ha pagado los impuestos, si se ha generado algo de riqueza y si se tiene algún dinero, por favor, ese dinero es del ciudadano, no le pertenece al Estado ecuatoriano. Y si ese ciudadano quiere retirar dinero en efectivo, déjenlo que lo haga, porque no funcionan estos estados que lo controlan todo. Además, mucha gente en el Ecuador usa el dinero en efectivo para su giro de negocio. Seguramente... Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Termino en breves momentos. Los señores que propusieron esa ley nunca han ido a un mercado mayorista. Ahí se comercializa con dinero en efectivo, por favor. Nunca han ido a un centro de mercadeo de ganado. Ahí se comercializa con efectivo. Y si le ponemos impuesto a esa persona que requiere ese dinero para comprar productos agrícolas o semovientes, vamos a generar más estancamiento en el Ecuador. Y finalmente, escuché a un distinguido asambleísta del oficialismo decir que el dinero electrónico, insistir más bien en que el dinero electrónico tiene que ser manejado por el Banco Central. Rechazo total, señor presidente.
porque eso va a ser prácticamente una emisión inorgánica, porque el Banco Central, como muchas otras instituciones, en esta década perdida, ha sido prácticamente quebrado. Y si se le da esa facilidad al Banco Central, será para que nos pague la nómina, a los empleados públicos con dinero electrónico sin el respaldo en el Banco Central. Por coherencia política, por estar acordes con lo que planteamos en nuestra campaña, no más impuestos, señor presidente, sí a una verdadera reactivación económica. Muy agradecido.